Muy bien, continuando con el procedimiento de calcular el área aproximada bajo la gráfica de una función, habíamos comentado que si aumentamos el número de rectángulos, el área de los rectángulos, o sea, el total, la suma de esas áreas, se va a aproximar más al área exacta, que en realidad es lo que queremos, encontrar el área exacta bajo la gráfica. Entonces, si les pidiera que hicieran este mismo cálculo que ya hicimos en el video anterior, para n igual a 4, que es un número reducido de rectángulos, pero si se los pidieran para 200, 500, 1000 rectángulos, pues vemos que sería algo engorroso. Entonces nos preguntamos en ese momento si hay alguna manera de calcular esa área aproximada para muchos rectángulos, pero sin necesidad de hacerlo uno por uno, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar ese proceso. Aquí yo acabo de concentrar los resultados del cálculo del área aproximada para n igual a 4 rectángulos. Vimos que para cada rectángulo tendríamos que encontrar un valor de x en donde evaluaríamos la altura, o sea, donde sacaríamos la altura utilizando la función. Ese valor, si se trata de rectángulo 1, sería x1, si se trata de rectángulo 2, pues sería x2. Entonces, aquí en esta columna están los valores de x para cualquier rectángulo. En este caso, representamos cualquier rectángulo por la literal y, o sea, donde i va a tomar el valor de 1 si se trata de rectángulo 1 y así sucesivamente. Entonces, si en estos valores de x vamos a evaluar la altura, entonces la altura correspondiente es, sustituyendo en la función, en la forma esta, y igual a f de x, ese valor de x que obtuvimos acá. Entonces le estamos llamando f de xy a esa altura. Por ejemplo, en este caso, la primera altura, que es el valor de la función cuando x vale 0.5, pues corresponde a f de x1. Esto sería f de x1, este sería f de x2 y así sucesivamente. F de x3 hasta f de x4. Y entonces, cuando queramos extender esto para una mayor cantidad de rectángulos, debemos de manejar este proceso, pero sin darle un valor específico a la n. Es decir, para cualquier valor de n. Y entonces lo que hacemos es seleccionar un rectángulo que represente a todos los que queremos. Si tenemos o queremos hacer 200 rectángulos, escogemos un representante ahí, el diputado de todos esos rectángulos. Y a ese rectángulo le vamos a nombrar el rectángulo AI, ¿verdad? Si se tratara del primer rectángulo, pues sería 1, su área, ¿no? O sea, el área del rectángulo representativo va a ser ahí. Entonces, si fuera el número 50, pues sería A subíndice 50 y así sucesivamente. Pero como queremos generalizar el proceso, lo escogemos como que es cualquiera de ellos, de todos los que hagamos. Entonces, el área sabemos que es la altura por la base, o sea, f de xy por delta x. Entonces, quiere decir que tenemos que encontrar una fórmula, una expresión para el área de cualquiera de los rectángulos. Y esa expresión, pues obviamente depende del valor de xy y de f de xy y de delta x, pero ya de manera general para cualquier número de rectángulos. Entonces, ¿cómo calculamos el delta x? Lo habíamos comentado, era el valor o límite inferior del subintervalo en donde quería encontrar el área. Considera estos dos valores, este es el límite inferior y el límite superior. Y entonces, para saber qué tanto estamos abarcando o de qué longitud tiene ese subintervalo, pues restamos el límite superior del inferior, y para tener la base de los rectángulos, pues simplemente dividíamos entre el número de rectángulos. Entonces la expresión aquí sería, si le llamamos a este límite inferior y b al límite superior para cualquier función que tengamos o para cualquier subintervalo, porque yo pudiera cambiar este subintervalo. En lugar de ser de 0 a 2, que fuera de 2 a 6 o de 5 a 10. Entonces,
Para generalizar, pues le doy una literal a esos valores, sea el subintervalo que sea, ¿verdad? El inferior va a ser el valor A y el superior B. Y entonces el delta X que va a dar la base de los rectángulos sería B menos A sobre N. En este caso, pues el intervalo va a seguir siendo el mismo, porque lo único que nos interesa a nosotros cambiar es el número de rectángulos, ¿verdad? Su intervalo, el área sigue estando ahí comprendida entre esos dos valores. Por lo tanto, el delta X va a ser 2 menos 0 sobre N. O sea, ese sería el valor de la base de los rectángulos. Por ejemplo, si hago 10 rectángulos, pues su ancho sería 2 sobre 10. Si hago 100, serían 2 sobre 100. Si hago 10.000, 2 sobre 10.000, etc. Pero no le doy valor a N todavía porque lo que pretendo es hallar una expresión al final que me dé el área total ahí, bajo la gráfica, el área aproximada, para el número de rectángulos que yo quiera. Pues por eso no sustituyo aquí por ningún valor el número de rectángulos. Entonces, este sería el valor de delta X, que es la base. ¿Qué más necesito para hallar el área del rectángulo representativo? ¿Qué otra cosa necesito? Pues necesito la altura, pero para la altura necesito el valor de X donde voy a evaluar esa altura. O sea, X y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro el valor de X donde voy a encontrar o evaluar la altura del rectángulo 1? En este caso, entonces, X1. ¿Cómo lo hicimos aquí? Pues simplemente al valor de el límite inferior aquí le sumábamos el delta X, ¿no? Y eso era el valor de X, que en este caso era 0 más 0.5, pues 0.5. Ahí es donde evaluamos la altura. Entonces, en este caso, X1, de manera general, va a ser el límite inferior del intervalo donde voy a calcular el área más delta X. Eso me daría el valor en donde voy a evaluar la altura para el primer rectángulo. Y para el segundo, pues va a ser el valor de X1, que es este, más otro delta X. Pues aquí, la de aquí más delta X. Para este, pues lo que ya tenía más otro delta X. Y así voy sumando delta X para cada valor de X consecutivo, ¿verdad? Entonces, de esta manera tendría X2. Y esto en realidad es A más 2 delta X. Entonces, quiere decir que X3 sería el valor de A más. ¿Más cuánto? ¿Cuántas veces delta X? 3 delta X. Y así sucesivamente, X4 sería A más 4 delta X. Entonces, el rectángulo representativo se va a evaluar su altura en XY. ¿Cómo le encontraría? Sería A más y delta X, porque ya me di cuenta que el coeficiente aquí del delta X corresponde al número de rectángulo, ¿sí? Y entonces, para cualquier rectángulo, el que sea, el rectángulo Y, pues va a ser A más Y delta X. Para este caso, ya sabemos el valor de A y ya sabemos el valor de delta X. ¿Cómo queda el valor de XY? Si sustituyo esos valores. Pues la A, ¿cuánto vale? Para este problema. 0 más Y por delta X. ¿Y cuánto es la expresión para delta X? 2 sobre N. Por lo tanto, el XY va a ser igual a 2Y sobre N. O sea, esa es la expresión o fórmula que me va a servir para hallar en qué valor de X voy a evaluar la altura de un rectángulo determinado. Por ejemplo, si yo dijera, ¿en qué valor de X? Si aquí hago 100 rectángulos, ¿en qué valor de X evaluaría la altura del rectángulo número 50? Pues entonces la Y vale 50, la N vale 100, y hago la operación y eso me va a dar el valor de X donde evaluaría la altura de ese rectángulo en particular, ¿sí? Entonces esta es la expresión para hallar en qué valor de X se encontraría la altura de cada uno de los rectángulos, o de cualquiera de los rectángulos. Entonces de ahí ya puedo sacar f de XY, que sería igual a f de 2y sobre n, porque ese es el valor
o la expresión para encontrar xy. ¿Y cómo se encuentra el valor de cualquier función cuando se conoce el valor de la x? ¿Cómo lo encontrábamos anteriormente? Sustituyendo la x por ese valor, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubiera sido f de 3, pues me están diciendo que en la expresión sustituye la x por 3, pero la x aquí es 2i sobre n, entonces ese es el valor que voy a sustituir allá en la función. Entonces, ¿cómo me quedaría ese valor? 2i sobre n es el valor de x, y ahí dice que le eleve al cuadrado y que le sume 4. Si hago la operación de elevar al cuadrado, esto sería 4i cuadrada sobre n al cuadrado más 4. Ahí eso ya no se puede simplificar más porque ya no hay términos semejantes. Entonces quiere decir que, de nuevo, esta sería la expresión para hallar la altura del rectángulo que yo quiera, cuando ya he fijado cuántos voy a hacer. Si voy a hacer, de nuevo, 100 rectángulos y quiero la altura del rectángulo número 50, pues nada más aquí la n vale 100, la i vale 50, y lo que me dé es la altura de ese rectángulo. Así de fácil. Iba a decir pelusis, bueno, ya lo dije. Entonces, ahora sí, ya con esto puedo saber la expresión del área. Recuerden que yo andaba buscando una expresión para el área del rectángulo que represente a todos, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo quedaría? Si ahí es f de xy por delta x, y ya encontré que f de xy es 4i al cuadrado sobre n al cuadrado más 4, ese es f de xy, todo esto por delta x, que fue 2 sobre n. ¿Sí? Entonces ahora nada más multiplicamos esta expresión y esa sería la fórmula para el área de cualquiera de los rectángulos. ¿Cómo me queda entonces si multiplico? Como son fracciones, pues numerador por numerador, denominador por denominador, esto sería 8i al cuadrado sobre n al cubo, ¿verdad? Más 8 sobre n. Entonces, esta es la expresión para ahí, que es el área o la fórmula para el área de cualquiera de los rectángulos, el que yo quisiera. ¿Sí? Pero ¿qué estoy buscando? No el área de un rectángulo, sino el área de todos los que haga. Pues, ¿cómo le hicimos aquí para hallar el área de todos los rectángulos? Pues hacíamos la sumatoria, ¿verdad? ¿Sí? De la sumatoria de todos. Y eso es la sumatoria de AI. Y AI es esto. O sea que para hallar la suma total, tengo que sacar la sumatoria de esta expresión. Ok, entonces, continuando, quedamos que el área de todos los rectángulos era la suma de cada una de las áreas de los rectángulos que tengamos. En este caso, pues recuerden que tomamos un rectángulo que represente a todos. Entonces, esa expresión para ahí es la que vamos a sumar desde el primer rectángulo que tengamos hasta los que queramos hacer. En este caso, recuerden que no hemos especificado cuántos, porque queremos llegar a una fórmula en donde ahí sí podamos sustituir el total de rectángulos que queremos hacer. Entonces, la sumatoria de esas áreas va a ser desde el rectángulo 1 hasta los que sean, y ese los que sean significa hasta n, los que sean. ¿Sí? Y de toda la área de los rectángulos. Esta expresión ya la encontramos, ahí era 8i al cuadrado sobre n al cubo, más 8 sobre n. Entonces voy a sumar esas áreas. Aquí es donde debemos de aplicar las propiedades de las sumatorias y las fórmulas de sumatoria. Entonces, uno llega aquí y dice, changos, ¿qué hago? Pues tengo la sumatoria de dos términos. Entonces hay una propiedad que nos dice, cuando tenga la sumatoria de varios términos, separa en sumatorias. O sea, es el principio de divide y vencerás. Si tienen un montón, mejor agárralos uno por uno, ¿eh? No lo hacían así en la primaria. Entonces voy a tener la sumatoria de esto y la sumatoria de esto por separado. Estoy separando sumatorias. Más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 8 sobre n. Entonces ahí está. Parece que no es ventaja porque en lugar de una tengo dos.
¿verdad? Pero más simple, ¿no? Ok, aquí, ¿qué voy a hacer? Tengo esta sumatoria. ¿Cómo sacarla? ¿Cómo obtener el resultado? Bueno, en esta sumatoria, el índice de la sumatoria es la I. La I de alguna manera está relacionada con la posición de los términos que voy a sumar. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso la I es el número de rectángulo que estoy considerando. Si es el rectángulo 1, la I vale 1. Si es el 2, la I vale 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta N. Esto quiere decir que de esta expresión, la I es la variable y lo otro es constante, ¿verdad? El 8 sobre N cúbica es constante, es una constante. Y hay una propiedad que dice que cuando tenga esa situación, que la constante la saque fuera de la sumatoria. Entonces, la constante es 8 sobre N cúbica, la sacamos hacia afuera como un factor y nada más me queda eso multiplicado por la sumatoria de I igual a 1 hasta N de I al cuadrado. ¿Sí? Más, aquí, si observo esta expresión, no aparece la I, o sea, no aparece la variable de la sumatoria. Aquí nada más es 8 sobre N y la I no está en ningún lado. Esto es una constante. Entonces, hay una fórmula que me dice, si tú estás sumando una constante, pues el resultado de la sumatoria es multiplicar la constante por el valor de N, o sea, el límite superior de la sumatoria. Voy a ejemplificar esto con un ejercicio así. Supongan que tienen la sumatoria de I igual a 1 hasta 10 de 5. ¿Sí? Tienen que hacer esa sumatoria. Este 5 es una constante, no depende de la I. ¿Sí? O sea, no va a ser afectado por la I. Entonces digo, cuando I vale 1, ¿qué voy a sumar? ¿Cómo voy a desarrollar esto? Puede valer 5 porque es una constante. Más, ¿qué sigue? Pues sumar ahora cuando el valor de I vale 2. ¿Y qué tengo que sumar? Pues otra vez el 5. ¿Sí? Siguiente valor de I. 3. ¿Qué voy a sumar? 5. Y entonces aquí seguiría sumando. ¿Cuántas veces? 10 veces, o sea, desde 1 hasta el valor que alcance. Y en lugar de hacer eso, entonces es simplemente la constante por el valor de N, que es 10, y esto me daría 50. ¿Sí? Entonces el resultado de una sumatoria de una constante es el valor de N. Obviamente si empiezo en 1, o sea, todas estas expresiones es cuando el índice empieza en 1. Si empezara de 3 a 10, pues ya tendría que tomar mis precauciones ahí. Pero las fórmulas que ustedes tienen por ahí siempre es cuando empiezan en 1. Entonces, la sumatoria de una constante es la constante por el valor de N. En este caso la constante es 8 sobre N. Entonces, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar esto para tener el resultado? Por N. ¿Sí? Y esta N se va a cancelar. Por lo tanto, ahí nada más me va a quedar 8. Ese es el resultado de esta sumatoria. Si yo sumo 8 sobre N más 8 sobre N más 8 sobre N, N veces, el resultado va a ser 8. Ok, ya hicimos esa sumatoria, ahora hay que concentrarnos en esta. Entonces, la sumatoria de I igual a 1 hasta N de I cuadrada. ¿Qué me están pidiendo aquí? Pues la suma de los cuadrados de todos los números desde 1 hasta N. O sea, por ejemplo, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta el valor que tenga N. Por ejemplo, si fuera 100, pues hasta 100 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esto parece que nos fuimos por un camino que todavía está más largo que haberlo hecho 1 por 1 si fueran 200 rectángulos. Sin embargo, hay fórmulas que me facilitan encontrar el resultado en lugar de hacer la suma de los cuadrados 1 por 1 también. Que en este caso la sumatoria de los cuadrados desde 1, o sea, de los números enteros desde 1 hasta N, está dado por una fórmula que creo que ustedes investigaron, ¿no? ¿Cuál era? N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. ¿Sí, verdad? ¿Sí lo investigaron eso? No pueden hablar. Entonces,
Quiere decir que en lugar de estar sumando, si fueran 200 números, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, hasta 200 al cuadrado, pues nada más aplico esta fórmula donde la n sería el 200, sería 200 por 201 por 401 entre 6, y eso me daría el resultado de la suma sin tener que hacerlo uno por uno. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces para continuar con la resolución de la sumatoria, quedamos que habría que aplicar esta fórmula, porque es la sumatoria de los cuadrados de los valores de y desde 1 hasta n. Entonces, esta es la expresión de esa sumatoria, la sustituimos y procedemos a simplificar. En este caso, pues podemos hacer lo siguiente: esta n, que es un factor arriba, se cancela con una de estas, de manera que aquí nos queda la n al cuadrado. Puedo simplificar aquí como si fueran 8 sextos, sacando mitad. Nos quedaría mitad 4 y mitad 3. Entonces, nos quedaría 4, 3 por n cuadrada, es lo que nos quedaría como factor de todo lo demás. En este caso la n se canceló, entonces este resultado será la multiplicación de estos dos binomios, término a término, n por 2n, 2n cuadrada, n por 1n, 1 por 2n, 2n, y 1 por 1, 1. Más el 8 que teníamos acá, que era el resultado de la sumatoria anterior. Luego hacemos la multiplicación de 4 sobre 3n cuadrada por cada uno de los términos. En este caso juntamos estos términos semejantes que son equivalentes a 3n. De ahí sale esta expresión. Multiplicando, pues sería el factor 4 sobre 3n cuadrada por 2n cuadrada. Las n cuadradas se cancelarían. 4 por 2 nos da 8 sobre 3. En la siguiente multiplicación, 4 sobre 3n cuadrada por 3n, se cancela el 3. Entonces nos queda la n, que vamos a cancelarla con una de las que tenemos abajo. Entonces nos quedaría en el denominador solo n a la 1 por el 4, dado que el 3 ya se canceló, ¿no? Y 4 sobre 3n cuadrada por 1, pues es el mismo resultado, más 8. Aquí vemos que 8 tercios y 8 enteros pues son términos semejantes, los podemos simplificar convirtiendo a tercios los 8 enteros, que son 24 tercios, más 8 tercios, de ahí salen 32 tercios, más 4 sobre n, más 4 sobre 3n cuadrada. Entonces, esta expresión final es la fórmula para hallar el área de los rectángulos, sea el número que hagamos, sea 200, 300 o 500 o 1000, los que sean, simplemente sustituyendo la n por ese número, por el número de rectángulos que deseamos hacer, y eso nos daría el área aproximada de la función que inicialmente habíamos considerado.